Miré el campo de batalla, contemplando la devastación. Los cráteres chamuscados, los tanques inmovilizados y las ruinas retorcidas de edificios con forma de catedral. Mis propias fuerzas habían logrado contener la marea de soldados enemigos. Fueron lentamente empujadas hacia atrás hasta que los enemigos estuvieron dentro de mi puesto de mando. Ahora todo se reducía a esto. Dos caudillos enfrentados cara a cara, desafiantes, listos para que se decidiera el resultado de su combate final. Respiré hondo y lancé el pequeño dado blanco sobre el tablero. El cubo se precipitó hacia abajo, impactando el terreno con un audible clic plástico. Se desvió a la derecha, patinando junto a las figuras esculturales de guerreros y cayendo en uno de los cráteres. Me incliné sobre el borde de la mesa para ver mejor, teniendo cuidado de no aplastar ninguna de las figuras de plástico con mi no tan pequeña envergadura. Gruñí de irritación ante el único punto negro que me miraba, como una cuenca ocular vacía en el centro de un cráneo anguloso. Saqué un 1. ¡Demonios! Suspiré. Una cálida risa me obligó a levantar la vista. Buena partida, Ryan. Jonathan me sonrió, ofreciéndome la mano para estrecharla. La tomé. Sí, buena partida, dije a regañadientes. ¿Siempre te sientes tan satisfecho cuando conoces a un novato? ¿Un novato? Jonathan se rió con incredulidad. Llevas coleccionando 5 años ya, y yo he jugado menos partidas que eso desde que empecé, respondí. Jonathan agitó una mano con desdén. Como quieras, no eres un novato, dijo. Ahora vamos a recoger el tablero. Se me acaba de ocurrir que algunos de vosotros quizás no tengáis ni idea de lo que estoy hablando aquí, y por eso tendréis que perdonarme. A veces olvido que existe otro mundo fuera de la afición. Mi amigo y yo acabábamos de terminar de jugar una partida de tablero de Warhammer 40.000. Más comúnmente conocido por los jugadores como 40K o simplemente Warhammer. Intentaré que este resumen sea breve. 40K es un juego de estrategia de ciencia ficción de tablero que se juega usando dados, cinta métrica y pequeñas miniaturas de plástico de soldados que los jugadores deben montar y pintar ellos mismos. He oído que lo comparan con Doctoragones y mazmorras, así que, sinceramente, no sabría deciros cuán similar es. Había tardado en descubrir 40 Kelvin. Hubo un tiempo en que experimentó un pequeño auge de popularidad entre algunos de mis compañeros de colegio, pero teniendo pocos amigos, no me había enterado. En lugar de eso, había descubierto las diversas adaptaciones a videojuegos que se habían hecho. Pronto me enamoré del trasfondo o el flav de esta extraña y retorcida visión del futuro. Para cuando me había contagiado de mis amigos y había empezado a coleccionar las miniaturas, la popularidad ya había disminuido y pronto, incluso mis amigos habían abandonado la afición. Dejándome solo, con modelos coleccionados y pintados que esperaban firmes, aguardando batallas que rara vez llegaban. No me sentía solo decepcionado de que mis esfuerzos parecieran ser en vano. Todo eso cambió cuando conocí a Jonathan. Jonathan había fundado un club de juegos local hacía varios años para intentar dar a jugadores aislados como yo la oportunidad de jugar al juego que amábamos. 2 semanas antes de la partida que mencioné antes, había conocido a Jonathan en mi tienda local de Games Workshop mientras compraba pinturas. Me había entregado un folleto de su club, y salté ante la oportunidad de jugar de verdad. Empecé a ir al club todos los fines de semana, si los deberes lo permitían, y me sentía genial con ello. No siempre jugaban partidas. A veces eran solo conversaciones sobre el juego o el trasfondo, o humor relacionado con Warhammer que habíamos encontrado en internet. Casi un año después de haber empezado a ir a ese club, recibí una llamada de Jonathan que puso en marcha la serie de eventos que me tienen escribiendo esto ahora. Hola. Oí la voz de Jonathan Kroger desde el otro lado de la línea. Brian, ¿estás ahí? Sí, dije distraído mientras enroscaba de nuevo el tapón del bote de pegamento que estaba usando, el teléfono pegado a la oreja con el hombro. Oye, te llamaba para preguntarte si te interesa comprar algunos modelos viejos míos. Claro, tío, dije con entusiasmo. Los modelos de Jonathan eran considerados los mejor montados del club, y rara vez ofrecía los suyos viejos a alguien.
Genial, tío, dijo Jonathan, sonando aliviado. Quedamos en encontrarnos fuera de una biblioteca cercana. Los modelos estaban tan bien montados como esperaba. Eran marines espaciales, algunos terminadores, un comandante de compañía y un escuadrón táctico. El comandante sostenía una gran espada sobre su cabeza, como si estuviera a punto de ejecutar un poderoso tajo descendente. Los demás estaban convertidos de forma similar en posturas dramáticas. Puños alzados amenazadoramente, agachados para conseguir un mejor disparo, gestos con las manos para señalar a sus soldados, y así sucesivamente. Estaban pintados en un color amarillo brillante con ojos rojos brillantes en los cascos. Eran puños imperiales, pero pensé que los repintaría para que encajaran con mi ejército del emperador. Por supuesto, ni el esquema de pintura ni la postura tenían efecto alguno en cómo jugarían los modelos, pero me gustaba cuando mi ejército tenía buena pinta. Ahora, sé lo que estáis pensando. ¿Por qué demonios publicasteis esta porquería de friki aquí? Este no es el lugar adecuado para ello. Lo siento, pero he tardado mucho en llegar al punto. La cosa es que, con todo lo que pasó después, quizás encontréis útil o interesante lo que os voy a contar, o quizás simplemente una buena risa. Publiqué esto aquí porque quizás alguien pueda tener una idea mejor de lo que sucedió que yo. Han pasado 2 semanas y todavía estoy intentando asimilarlo. Así que, si no os habéis aburrido tanto como para dejar de leer, entonces, por favor, permitidme que os explique. Como he dicho, los modelos eran exquisitos. Ciertamente me hicieron sentir avergonzado de mi propio trabajo. De hecho, estos tenían que ser los mejores modelos de Jonathan hasta el momento. ¿Por qué me los vendería? Le pregunté eso, y me dijo que le habían estado dando una sensación extraña. Dijo que los había comprado, sin montar y con su embalaje robado, a alguien en eBay, y los había montado y pintado él mismo, y que después de haber terminado, los dejó en el escritorio de su habitación. Cuando había estado intentando dormir esa noche, se había quedado imaginando que oía clics y crujidos desde su escritorio. Y durante el día, no podía quitarse la sensación de ser observado. Después de eso, tuvo que meterlos en una caja y se había olvidado por completo de ellos. No se los había mostrado a nadie ni los había usado en una partida. Esto había sido hacía 6 meses, cuando los había encontrado accidentalmente mientras limpiaba su armario y todos los sentimientos de inquietud habían vuelto 1000 veces peor que antes. Y por eso los vende. Y baratos, además. Su historia simplemente parecía demasiado extraña. Me reí y le dije que debería haberse acordado de abrir una ventana antes de usar el pegamento al montar. Jonathan me sonrió débilmente y ambos nos separamos. Me desperté al día siguiente con una figura blandiendo una espada hacia mí. Grité, la adrenalina despertándome más rápido de lo normal. Desesperado, lancé el puño delante de mí. El modelo del comandante de compañía salió volando y golpeó la pared. Me reí al darme cuenta de mi propia estupidez. El modelo había estado en mi mesita de noche y lo había estado mirando al despertar. Lo extraño fue que no recordaba haberlo dejado allí. Me encogí de hombros y me acerqué para inspeccionar cualquier daño que mi propia reacción hubiera causado. Tuve suerte. Parte de la pintura se había raspado, pero el plástico en sí seguía intacto. Puse al pequeño soldado a un lado con los otros que le había comprado a Jonathan. Tendrían que esperar a ser repintados, ya que tenía un proyecto preexistente. Una batalla para nosotros en progreso. Pero ellos también tendrían que esperar. Si no me daba prisa, llegaría tarde al trabajo. Me apresuré a prepararme, intentando ignorar la extraña inquietud que sentía. Ese fin de semana, Jonathan no apareció en la reunión del club. A esto no se le prestó atención. Ya se había perdido algunas reuniones antes, así que todo siguió como de costumbre. Juegos, charlas ociosas, burlas rebotando por la mesa como proyectiles de artillería y el ocasional grito de guerra del universo del juego. No fue hasta que Jonathan llevaba 3 semanas ausente cuando empezamos a preocuparnos. Era como si se hubiera esfumado de la faz de la tierra. Nadie había recibido un correo suyo, ni siquiera una llamada o un mensaje de texto.
Yo había sido la última persona del grupo en saber algo, y eso solo había sido yo comprando los modelos. Esa noche, decidí pasar por su casa solo para ver si estaba bien. Aparqué mi coche fuera y me subí la capucha de la chaqueta para intentar mantenerme seco. No funcionó. La lluvia caía a cántaros y corría en pequeños ríos al lado de la carretera. Su casa solo tenía 2 plantas. La de la planta baja con la cocina y el salón, y el ático que servía tanto de dormitorio como de taller. La calle estaba iluminada con un color amarillo-naranja por las farolas. Me acerqué caminando a la casa. Las ventanas estaban oscuras, así que esperaba que o no estuviera en casa o simplemente estuviera durmiendo. Estaba a punto de llamar, pero antes de tocar la puerta, me di cuenta de que ya estaba abierta. La puerta estaba abierta solo una rendija. Llamé en voz alta. Sin respuesta. Cada película de terror que había visto jamás, cada libro de miedo, cada terrible noticia de la que había oído hablar, todo debería haberme dicho que corriera. Que me metiera de nuevo en mi coche, volviera a mi piso, simplemente cerrara la puerta con llave y llamara a la policía. Pero no lo hice. Estaba preocupado por mi amigo y sentí que si algo terrible había sucedido, el perpetrador no se quedaría por allí durante 3 semanas. Si algo iba mal, la casa probablemente estaría desierta. Respiré hondo y abrí la puerta de par en par, adentrándome en la tenebrosa boca que tenía delante. No tardé mucho en encontrar el interruptor de la luz. Lo encendí. Aunque estuviera intensamente preocupado por la seguridad de mi amigo, no iba a aumentar mi propio estrés tropezando en la oscuridad. Todo parecía estar bien. La cocina estaba limpia, con algunos platos del desayuno junto al fregadero, y en su sofá del salón, una copia de la guía de televisión estaba abierta, mostrando lo que había en la tele ese día de hacía 3 semanas. Mientras subía las escaleras hacia el ático, pisé algo. Miré hacia abajo. Era un solo pincel roto, uno de los estándar que Games Workshop suministraba en los packs de inicio. El cuerpo de madera astillado por la mitad. Recogí los trozos y me los guardé en el bolsillo sin siquiera pensarlo. Llegué a la puerta al final de la escalera y la abrí suavemente. La habitación estaba a oscuras, con solo un tenue resplandor naranja penetrando alrededor de las cortinas. Busqué el interruptor de la luz y lo encendí. Y realmente deseé no haberlo hecho nunca. En medio de la habitación, el cadáver de Jonathan yacía en el suelo, el cuello torcido a un grado antinatural, sangre goteando de la comisura de su boca y sus ojos mirándome sin rastro de vida. A su alrededor, en un amplio círculo, estaba dispuesta toda su colección de modelos de Warhammer. Eso fue todo lo que vi antes de que, con un leve pop, la luz se apagara. Accioné el interruptor frenéticamente varias veces. Nada. La bombilla se había roto. Miré en la oscuridad y vi una forma más oscura en el extremo opuesto de la habitación. Al principio pensé que era solo la postimagen de la luz. Pero entonces se movió y oí crujir las tablas del suelo. No voy a mentir, grité como un niño de 2 años. Di un paso hacia atrás, olvidando las escaleras, y caí rodando por ellas. Magullado pero por lo demás ileso, desde abajo de las escaleras oí pasos arrastrándose en algún lugar de arriba. Sin detenerme a mirar atrás, me levanté y salí corriendo hacia la puerta. Corrí, aullando en la noche. Me metí en mi coche y cerré la puerta detrás de mí con tanta fuerza que había agrietado el cristal de la ventanilla. Arrancé el motor y mientras cobraba vida mecánica traqueteando, pude saborear la victoria. Antes de arrancar, eché un último vistazo a la casa. En la entrada, una forma humana se silueteó, solo que no era del todo humana. No puedo explicar del todo qué lo delataba, pero había algo, simplemente en su presencia, que apestaba a antinatural. Cuando volví a mi piso, cerré la puerta con llave detrás de mí y me eché a llorar. Supongo que fue solo el shock de encontrar el cadáver de mi amigo y escapar de lo que creía firmemente que lo había matado. Después de 1 hora, aunque pareció un siglo, me había calmado lo suficiente como para llamar a la policía. Después de visitar la escena, los agentes de policía me visitaron en mi piso. Me dijeron que no habían encontrado nada.
ni cuerpo, ni señales de lucha, ni sangre. Todo estaba en su sitio. La única irregularidad era que la puerta estaba abierta. Por supuesto, tampoco habían encontrado a Jonathan vivo, y ciertamente ninguna señal de lo que le había atacado a él y me había perseguido a mí. Vi cómo sus ojos pasaban por el pegamento para modelos de mi escritorio varias veces, mientras me aseguraban que, probablemente, mi amigo simplemente se había ido de la ciudad a visitar a alguien. Estaba claro que pensaban que me había drogado, pero no dije nada. Después de que se fueron, saqué el pincel roto de mi bolsillo. No, había sucedido. Algún monstruo había matado a Jonathan y luego había encubierto su obra. Lo sabía. Lo sabía. Sentí ojos en mi espalda y me giré, pero solo vi los modelos que Jonathan me había vendido colocados en mi escritorio. Los guardé. No quería que me recordaran lo que él había dicho sobre ellos. Intenté volver a la normalidad en las semanas siguientes, pero mi mente no dejaba de volver a lo que había visto en casa de Jonathan y en mi propia casa. Siempre me sentía inquieto, como un animal en campo abierto con la mira de un cazador firmemente puesta en él. Cada par de días encontraba uno o dos de los modelos de Jonathan fuera de la caja donde los había guardado, aunque nunca recordaba haberlos movido. Luego, casi un mes después de mi encuentro con la criatura, la volví a ver. Debió ser en mitad de la noche o una de esas horas de la madrugada que parecen durar para siempre. Me desperté de uno de los muchos sueños incómodos que había estado teniendo desde el incidente. Llovía. Una tormenta eléctrica. Había sido el trueno lo que me despertó. Me acosté de lado, mirando en la oscuridad y la tenue luz de mi ventana. Me quedé allí, mirando la negrura, incapaz de volver a dormir, preocupado por si había cerrado la puerta con llave. Me di cuenta de que sí. Estaba empezando a quedarme dormido cuando un relámpago destelló por la habitación. En mi mesita de noche estaban todos los modelos que le había comprado a Jonathan, mirándome. Y a los pies de mi cama. La criatura. Grité mientras el trueno retumbaba tras el destello. Cogí algo de mi mesita de noche, un libro creo, y lo lancé al lugar donde había estado parado. Sin dudarlo, salté de la cama para encender las luces. No podía luchar contra esta cosa a ciegas. Accioné el interruptor y... nada. Se había ido. Registré mi piso después de armarme con unos alicates de corte de mi escritorio. Nada. Estaba totalmente solo. Hubiera pensado que estaba soñando si no fuera por los modelos en mi mesita de noche. Tenían que ser los modelos. Jonathan había dicho que le daban escalofríos. Y él había desaparecido después de vendérmelos. Seguían apareciendo donde no debían. ¿Había sido el pincel roto una advertencia? Jonathan obviamente había estado teniendo el mismo problema. Él pensó que era solo él, sabiendo que solo necesitaba deshacerse de ellos. Quienquiera que se los había vendido les había hecho algo. No sé qué. ¿Ató a un demonio? ¿Los bañó en la sangre de una víctima de asesinato? ¿Los roció con un químico alucinógeno? No lo sé. Para ser sincero, no quiero saberlo. Todo lo que sé es que no lo hicieron por bondad. Bueno, yo no cometería el mismo error que Jonathan. No vendería los modelos ni los regalaría. No, para bien o para mal, me aseguraría de que terminara aquí conmigo. Cogí un martillo y los destrocé. Una y otra vez, destrocé y destrocé. Para asegurarme de su destrucción completa, los quemé. Teniendo cuidado de no inhalar los humos del plástico derretido. Después de eso, envié mensajes a todos mis amigos, advirtiéndoles que no compraran sus modelos por internet. ¿Quién sabe cuántas veces ha hecho esto este tipo? Recibí algunos mensajes de vuelta, acuerdos en broma sobre la falta de fiabilidad de eBay. Ojalá me hubieran tomado en serio. Pero si alguien me hubiera enviado un mensaje a las 4 de la mañana sobre modelos poseídos circulando por internet, yo también me habría reído. Sin embargo, de alguna manera, no creo haber vencido a la criatura. Solo la he herido. No fui a trabajar hoy. De alguna manera sé que vendrá a por mí esta noche, pero no voy a caer sin luchar. He reunido algunas armas,
cuchillos de cocina en su mayoría, y he estado viendo vídeos inspiradores en internet todo el día. Ya sabéis, cosas como el discurso de Aragorn del retorno del rey, para motivarme y prepararme para luchar. Estoy publicando esto en internet para que el monstruo no pueda ocultarlo. Eso es lo genial de internet para difundir la información. Nada se elimina de verdad. Aunque hagas clic en eliminar comentario o cierres una cuenta, la información permanece ahí fuera. No hay forma real de eliminarlo. De esa manera, si la criatura me mata, no podrá ocultar lo que ha sucedido. Será expuesta y aquellos que crean mi historia podrán darle caza y detenerla. El sol se está poniendo ahora. Me estoy poniendo nervioso. Me crujo los nudillos para intentar aliviar la tensión, pero no es suficiente. Acabo de coger uno de mis pinceles. Quizás romper eso ayude.